Empiezo a compartir. Bueno, si nadie dice nada, doy por hecho que están viendo correctamente mi presentación PowerPoint. Así, bueno, vamos a empezar con la unidad 1, que es habla en general de entender el título, digamos, del curso, ¿no? Que es cuando uno dice historia de la ciencia o historia de la física, uno tiene que un poco entender qué es lo que está haciendo uno cuando está estudiando historia de algo y entender un poco de qué se trata aquello de lo cual uno va a estudiar la historia. En este caso, de la ciencia. Con lo cual, esta primera unidad se va a dedicar un poquitito a que veamos un poco cómo fue evolucionando la noción de ciencia y qué es lo que entendemos hoy en día por ciencia, ¿no? Que no siempre fue lo mismo, ¿no? La física, la química, bueno, son todas subconjuntos de esa cosa que uno llama ciencia. Incluso la matemática, la astronomía, las ciencias sociales, las ciencias económicas, ya por su propio nombre, son ciencias. Ahora, ¿qué es lo que uno dice cuando habla de ciencia, ¿no? Entonces, bueno, todos ustedes tienen una noción intuitiva de qué es la ciencia. Seguramente ninguno va a tener la misma que otro, ¿no? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es el conocimiento científico? Está claro que en general la ciencia, como conocimiento, como categoría de conocimiento, hoy en día se respeta enormemente, más que nada por su valor práctico, ¿no? Por su valor práctico, porque está a las claras, los logros, los progresos, para algunos será más progreso que para otro, pero bueno, en todo caso, como mínimo, los cambios que se han realizado en el mundo a raíz del desarrollo de la ciencia y de la ciencia aplicada y del subproducto de la ciencia aplicada, que es lo que uno llama tecnología, ¿no? Que es lo que nos permite, por ejemplo, en este momento estar dando esta clase, en plena pandemia, ¿no? Entonces, al menos se le respeta por sus consecuencias prácticas. Alguno lo puede respetar y amar, otro la puede respetar y temer, ¿no? Pero está claro que eso es un hecho. Cuando uno contrapone el conocimiento científico al conocimiento común y piensa en qué cosas se diferencian, por ahí lo que uno se imagina, lo que uno piensa en primera instancia es que el conocimiento común es un conocimiento sin estructura, no estructurado, en algunos casos sin fundamento. A veces fundamento y estructura están relacionados, ¿no? O sea, a veces el fundamento de un conocimiento tiene que ver con si hay una estructura detrás de ese conocimiento. Y esto, fíjense que todavía no hablé de la noción de verdad, ¿no? Porque puede haber conocimiento estructurado que no sea verdadero, e incluso uno puede tener distintas nociones de qué es la verdad, ¿no? Pero bueno, más allá de todo, hay conocimiento común, verdadero y útil, común, falso e inútil, y también hay conocimiento estructurado, útil, y hay otro que es menos útil también, ¿no? Hay conocimiento científico que es útil, fue útil, y que pudo haber sido superado por nuevo conocimiento científico más exacto, que no por eso lo hace menos útil al conocimiento anterior. En este caso, lo que primero se ve en la mente, no solamente porque, bueno, en mi caso, por ahí, yo no me presenté formalmente, digamos, pero bueno, mi formación está en la física, mi formación universitaria de grado está en la física, más que en la filosofía. Pero esto que les voy a decir es no es una cuestión de por mi formación, sino porque realmente cuando uno estudia historia de la ciencia y filosofía de la ciencia, los ejemplos que aparecen primero, los más usados, tienen que ver con la revolución científica del siglo XVI y XVII, con Galileo y Newton a la cabeza, que fueron físicos, ¿no?
Y luego, la otra discusión que siempre aparece es la discusión de la revolución que hizo Einstein, que también era físico. Ahora, el hecho de que la teoría de la relatividad de Einstein haya superado la teoría de la mecánica de Newton no significa que la teoría de la mecánica de Newton haya dejado de ser útil y haya dejado de ser verdadera en algún sentido. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la materia, ¿no? Hay una cosa, digamos, nosotros vamos a empezar la historia, cuando empecemos con la unidad 2, que ya es empezar con la historia propiamente dicha, digamos, de los albores de la humanidad, ¿no? De los albores de la historia no escrita y de la historia escrita. Hasta hace no muchos siglos, el mejor conocimiento al cual tenía acceso la humanidad era el que uno llamaría artesanal, ¿no? Dentro de eso uno podría englobar lo que es recetas, procedimientos intuitivos, costumbres, en donde la noción de entender eso significa entender la receta, aunque uno no entiende el fundamento de esa receta. Obviamente uno lo que primero piensa es en la cocina, ¿no? Pero bueno, puede haber otros ejemplos, ¿no? Sobre cómo encender fuego o cómo preparar una flecha, ¿no? Pero lo importante es entender el procedimiento. No había, evidentemente, conocimiento estructurado. Hasta hace, yo les diría, no mucho más de 500 años no había conocimiento estructurado, aunque hubo intentos, ya lo vamos a ver en la Edad Antigua, en la época de los griegos sobre todo. Pero lo cierto es que no había una teoría como tal cual la entendemos hoy en día, ¿no? De todas maneras, el hecho de que no hubiera teorías tal cual uno las entiende ahora no significa que no hubiera algo relacionado con teorías. ¿Y por qué digo esto? Porque toda receta, aún la receta más sencilla de cocina o de cómo tejer, ¿no?, una prenda de vestir, involucra conceptos, ¿no? El concepto de pan, el concepto de harina, el concepto de olla, el concepto de lana, son conceptos. Si no fueran conceptos no sería posible la transmisión de un ser humano a otro. Al fin y al cabo, cómo se comunican las mentes humanas, los cerebros humanos. Estas son palabras que estoy diciendo a propósito como para por ahí matizar cuánto o menos mentalista o materialista sea cada persona. La comunicación entre mentes, cerebros, lo que sea, es posible gracias a que hay conceptos compartidos, ¿no? Y un concepto es algo que no necesariamente está en la naturaleza, o sea, está en la mente de cada uno. O sea, eh, mi perra Luna existe en el mundo material, pero el concepto de perra, ¿no?, es una cosa que algunos dicen que está en el mundo material, pero no en el mundo material, en el mundo objetivo. Otros dicen que no, que está solamente en nuestras mentes, pero en todo caso es muy diferente el concepto perro que un perro concreto. Pero el mundo de los conceptos ya existía en la época de los sumerios, de los egipcios, incluso antes. ¿Ya? Desde el momento en que había lenguaje apareció el concepto. Entonces, el mundo no material es relevante desde hace muchos milenios, aunque no haya teorías fundamentadas como la teoría general de la relatividad de Einstein. O sea, el mundo conceptual no material existe desde que existe, al menos desde que existe vida consciente en el ser humano, ¿no? Que no sabemos muy claramente cuándo empezó. Obviamente no es que hubo un día y hora en que empezó, fue algo que se fue desarrollando, ¿no? Entonces, bueno, justamente en ese sentido, yo les hablé de teoría, ¿no? Al pasar. Hay muchas formas de definir qué es una teoría, que obviamente está íntimamente relacionada a lo que uno entiende como conocimiento científico. Entonces, una forma es llamarla conjunto organizado de conocimientos, ¿no?, enunciados, definiciones. Si es una teoría que tiene una estructura matemática, bueno, va a tener axiomas y teoremas. Los axiomas son las verdades que uno acepta sin demostración y los teoremas son las verdades que uno
deriva usando la lógica a partir de los axiomas, ¿no? Digamos, los axiomas serían las verdades indemostradas. En cuanto a la noción de método científico, otra cosa de la cual vamos a hablar bastante en estas primeras clases, bueno, digamos, se han escrito muchos libros sobre eso, se ha discutido mucho sobre eso, pero hay algunas palabras clave que a uno se le vienen a la mente cuando habla de método científico, que es la de observación, la de medición, la de formulación de hipótesis, la de repetir algo, ¿eh? Después vamos a ver, pero la noción de experimento es algo que se puede repetir, ¿no? Pero para saber cuándo uno está repitiendo algo tiene que tener alguna especie de marco conceptual, marco teórico. Si yo no lo tengo, entonces nunca voy a poder saber si estoy repitiendo algo o no. Y el método científico tiene mucho de esa noción de experimento como algo repetible. Les cuento como, si quieren, como cultura general, que método proviene de la palabra griega metá, que significa hacia, ¿no? O a lo largo. Y el os tiene que ver con camino, con lo cual método es una síntesis de un camino que va hacia algo, ¿no? Fíjense que meta es un prefijo que se usa para decir algo que está más allá de, ¿no? Metafísica es algo que está más allá de la física. Metalenguaje es algo que está más allá del lenguaje. ¿No? El hacia algo que está más allá de, ¿no? Se supone que este método llamado científico nos da conocimiento justificado. Ya vamos a ver en qué sentido, ¿no? Justificado. Y como les decía, acá hay una idea fundamental, que es la de repetir algo. ¿Por qué? Porque, digamos, otra noción importante asociada a la noción de método, de conocimiento científico, es la de conocimiento objetivo. Conocimiento objetivo tiene que ser algo que sea intersubjetivo. Un poco la noción de objetivo tiene que ver con eso, con que digamos, trascienda a un único sujeto. Entonces, como mínimo, a algo objetivo se le pide que sea intersubjetivo, que sea algo compartido entre más de uno. Ahora, si yo quiero que sea algo intersubjetivo, tiene que trascender la anécdota de algún testigo ocasional. Ahora, para eso, tiene que poder repetirse, si no, no pasa de ser una anécdota. Pero algo repetible no es trivial. O sea, voy a un ejemplo, ¿no? O sea, el famoso tema del fenómeno ovni. O sea, bueno, obviamente el fenómeno ovni tiene que ver con observaciones no repetibles porque no depende de nosotros. No podemos preparar las condiciones para que venga un ovni. Pero eso es uno de los puntos débiles de la ovnilogía. O sea, se basa en anécdotas, pero no es posible repetirlo, ¿no? Ustedes me dirán, bueno, pero la astronomía tiene eso en común. Uno no puede hacer un experimento y en la cocina preparar una estrella, ¿no? En astronomía o en astrofísica, en cosmología, uno está, entre comillas, condenado a observar, no a hacer experimentos. Uno no puede observar experimentos en cosmología, uno puede solamente observar lo que tiene a disposición, ¿no? Bueno, por ahí la diferencia es que uno a la astronomía, a la astrofísica, a la cosmología, le puede aplicar conocimiento científico, conocimiento estructurado, ¿no? A cuestiones de otro tipo, por ejemplo, la onirología o los experimentos paranormales, telepatía, etcétera. Hasta el día de hoy no hay ningún conocimiento estructurado, ninguna teoría estructurada que permita organizar ese conjunto de observaciones. O sea, por eso siguen siendo anécdotas. Es poco lo que hay a nivel teoría detrás de eso, ¿no? Hay una noción que me parece muy, muy bonita y que es por eso yo la incluyo en la primera clase, que es una noción que se debe a Galileo Galilei, del cual vamos a hablar bastante más adelante, que él comparó
un experimento con una pregunta que uno le hace a la naturaleza. Y me parece una bonita metáfora, ¿no? Uno cuando hace un experimento le está haciendo una pregunta a la naturaleza. La naturaleza nos va a responder. Lo bueno de la naturaleza, al menos desde que hemos superado las épocas animistas de la humanidad, es que al menos creemos que la naturaleza, digamos, no está gobernada por entidades caprichosas o con voluntad libre, sino que obedece a leyes, algunas de las cuales nos atrevemos a decir que las estamos descubriendo, ¿no? Entonces, cuando uno le hace una pregunta a la naturaleza, en la medida en que no sea un ser animado, no tiene más remedio que respondernos. Respondernos con su verdad. Y si somos capaces de repetir la misma pregunta, o sea, si somos capaces de repetir el mismo experimento, la naturaleza no va a tener más remedio que darnos la misma respuesta. ¿Mm? Eso es una idea muy interesante y es una de las ideas detrás del éxito del método científico. Hacer buenas preguntas, o sea, hacer buenos experimentos. Y vamos a ver que uno de los secretos de eso es no ser muy ambicioso en la complejidad del experimento que uno hace. La ciencia moderna nació haciendo experimentos extremadamente sencillos. Y eso fue lo que dio la posibilidad de que naciera. Muy bien. Bueno, un poco abundando sobre los diferentes significados que uno le puede atribuir a la noción de ciencia. Uno, conjunto acumulativo de conocimientos a partir de un método, ¿no? ¿Cuál es ese método? Otra cosa, ojo, no son ideas excluyentes estas, no son todas complementarias. Otra es una fuente incesante de nuevas ideas. Al fin y al cabo, a medida que la naturaleza nos va respondiendo a nuestras preguntas, uno va teniendo nuevas ideas. Y detrás de esas nuevas ideas surgen nuevas preguntas. Y también surgen nuevos conceptos. O bien van cambiando los conceptos que uno tenía previamente, ¿no? Por ejemplo, de espacio, de hombre, de átomo, de tiempo, ¿no? Eh, a veces se da la confusión de confundir ciencia con tecnología. Eh, en todo caso, la tecnología es un subproducto de la ciencia, incluso un subproducto de la ciencia aplicada, pero es muy diferente lo que uno llama tecnología o ni que hablar la producción industrial, que es directamente tecnología aplicada en serie, ¿no? Porque confundir ciencia básica con tecnología puede llevar a atribuir a la ciencia básica pecados o virtudes que son propios de la tecnología, ¿no? Por supuesto que como ambas son productos humanos, tampoco uno puede caer en la inocencia de decir que el científico básico es una persona inocente, ¿eh? Porque el científico básico también puede, digamos, no está ajeno a las posibles consecuencias tecnológicas del conocimiento básico que esté desarrollando, ¿no? Pero bueno, eso nos lleva, digamos, obviamente este tipo de discusiones eh, son profundas y han dado lugar a innumerables debates y discusiones. Por ejemplo, cuánto tiene que ver directo e indirectamente, moralmente, Einstein con la bomba atómica, por ejemplo, ¿no? A nivel práctico, nada. A nivel tecnológico. A nivel ciencia básica, y sí, algo sí. Pero bueno, ¿eso lo hace un ser malvado o no? Bueno, eso dependerá del criterio de cada uno. Muy bien, voy a citarles un par de ejemplos opuestos de personas que han hablado a favor y en contra de la ciencia. Acá esta foto que está acá es de el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov. Y acá hay una cita de él que pertenece a el libro El planeta que no estaba, a un artículo, un capítulo que se llama El mejor paso atrás. Él escribió:
nómbrenme cualquier problema del mundo y yo le puedo decir que, aunque es posible que la ciencia y la tecnología no puedan resolverlo, ninguna otra cosa podrá resolverlo, ¿no? Obviamente, Asimov, que no solamente fue un gran escritor de ciencia ficción, fue un gran divulgador de la ciencia, ha escrito innumerables libros de divulgación. Era un defensor de la ciencia, ¿no? Aún con sus defectos, él consideraba que es el mejor camino que tenemos para el desarrollo, el conocimiento, etcétera, ¿no? Un poco acá, lo que está acá en esta transparencia, un poco ya se los anticipé hace un par de minutos. Muy bien, y el siguiente ejemplo es uno opuesto, que supongo que todos ustedes lo habrán escuchado, habrán escuchado hablar, que es Ernesto Sábato, que al poco tiempo de haberse doctorado en física, él estudió en la Universidad de La Plata y luego hizo investigación en el laboratorio Curie en París. Y al poco tiempo de haberse doctorado, renegó de la física y en general renegó de la ciencia, de las ciencias duras. Hay un libro que se llama Hombres y Engranajes. Acá está la cita, digamos, de una edición. Pero en realidad, Hombres y Engranajes es un libro que Sábato lo publicó a fines de la década del 40. Dice, ciencia y máquina se fueron alejando hacia un Olimpo matemático, dejando solo y desamparado al hombre que les había dado vida. Triángulos y acero, logaritmos y electricidad, sinusoides y energía atómica, extrañamente unidos a las formas más misteriosas y demoníacas del dinero, constituyeron finalmente el gran engranaje, del que los seres humanos acabaron por ser oscuras e impotentes piezas, ¿no? Evidentemente no es alguien que quiere mucho a la ciencia. Es interesante cómo Sábato une conceptos digamos, materiales con conceptos abstractos, porque la realidad es que en la ciencia, en particular en la física, están íntimamente ligados. No es casualidad que haya puesto triángulos y acero, logaritmos y electricidad, ¿no? Porque realmente el fundamento de las ciencias duras, como se llaman, ¿no? Física, química, es la matemática. Que como decía Galileo, ya lo vamos a ver, parecería que la naturaleza está escrita, o las leyes de la naturaleza están escritas en el lenguaje de las matemáticas. Y es lo que permitió el formidable desarrollo científico de los últimos 400 años. Pero claro, es como el dios Jano, ¿no? Que tiene dos caras. El lado oscuro es que ha posibilitado algunos aspectos, o sea, ha posibilitado que la expectativa de vida en el mundo desarrollado esté llegando a los 80 años. Pero también ha posibilitado que muchos seres humanos estén absolutamente condicionados por la máquina, por el reloj, por las demandas del mundo. Hace 100 años o hace 150 años hubiéramos dicho por la máquina, hoy en día decimos por la computadora, pero parecería que estamos muy demandados por el mundo mecánico, ¿no? Y por otro lado, el otro lado negativo, bueno, las consecuencias a la vista ecológicas. El poder que la ciencia le ha dado al hombre le ha también digamos, posibilitado la destrucción en gran medida del planeta. Pero bueno, un gran poder supone una gran responsabilidad. Parecería que el hombre le está costando llegar a esa responsabilidad. Pero bueno, eso lo iremos viendo en las siguientes décadas. Yo supongo, confío que en las próximas 2 o 3, esto por ahí 4, no sé, y ustedes en las próximas 5, 6 o 7, ¿no? Lo iremos viendo. A ver qué es lo que pasa. Por supuesto que la historia, digamos, el programa de la ciencia, el incrementar nuestro conocimiento, es un programa siempre inconcluso. El propio método científico va evolucionando. Digamos, la ciencia en general es una actividad que se retroalimenta sobre sí misma, ¿no? E incluso hay una ida y vuelta constante con la filosofía. Por ahí la filosofía recibe el influjo directo de la ciencia, al menos los filósofos que hacen
filosofía, por ejemplo, del espacio, filosofía del tiempo, filosofía, ontología, o sea, qué es lo que hay, ¿no? Reciben el influjo directo de la ciencia, no pueden permanecer ajenos. Y los físicos, químicos y demás reciben la retroalimentación de la filosofía, pero en forma indirecta, muchas veces no son conscientes de esa, digamos, retroalimentación. Muy bien. Entonces, bueno, un poco, yo les comenté que es muy diferente lo que uno tiene como ciencia antigua, de hecho, es difícil llamarla ciencia, de la ciencia moderna. Digamos, lo que sí, digamos, como primera cosa, se los dije, la ciencia antigua es un saber desordenado, porque no había teorías en esa época. Y en realidad había, digamos, pongámonos en el año 1000 antes de Cristo, 500, 1500. Estaba por un lado la tradición técnica en la cual uno incluye la artesanía y demás, la agricultura, la medicina primitiva. Y por otro lado, digamos, lo no material, por ejemplo, el año 1000 antes de Cristo, estaba dentro del ámbito de lo espiritual, que tiene que ver fundamentalmente con la religión. O sea, ya vamos a ver que el mundo, llamémosle, el mundo teórico no artesanal y no religioso, recién nace en el siglo VI antes de Cristo con los primeros filósofos griegos, ¿no? Antes el mundo era o el mundo artesanal, práctico, y por otro lado el mundo de las ideas era el mundo básicamente religioso. Incluso cuando nació el mundo, digamos, filosófico, no necesariamente religioso, el mundo, digamos, de la tecnología, de la artesanía y el mundo de la filosofía y de la filosofía natural estuvieron bastante separados, muy separados, les diría yo, ah, como mínimo hasta fines de la Edad Media. Recién, justamente, uno de los aspectos de la revolución científica es que los mundos artesanal y filosóficos se empiezan a encontrar, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver después. Claro, uno de los grandes filósofos, para muchos el más grande filósofo de la antigüedad, Platón, es en parte el culpable, entre comillas, de la separación entre ciencia o entre filosofía natural y artesanía, ¿no? Eh, y podemos citar un par de fragmentos de una de las obras cumbres de Platón, La República, donde el que supuestamente habla en nombre de Sócrates pregunta a su interlocutor acerca de la conveniencia de enseñar astronomía a los jóvenes. Entonces le dice, le responde, ¿no? El interlocutor le responde, opino que sí, ¿no? Que es importante, conveniente enseñar astronomía a los jóvenes, porque conocer con exactitud el momento del mes y del año en que nos encontramos ha de interesar no solo al agricultor y al navegante, sino también al estratega. O sea que para el interlocutor es conveniente enseñar astronomía porque es útil. Ahora, el que habla en nombre de Sócrates le dice, esto, les recuerdo, lo escribe Platón, le responde así, me haces gracia, temes o pareces temer que el vulgo te reproche la prescripción de enseñanzas inútiles. Estas de que hablamos tienen considerables ventajas, pero es difícil hacer comprender la más importante, o sea, la de purificar el instrumento del alma, corrompido y cegado por otras ocupaciones, y que es preferible conservarlo más que salvar 10.000 ojos, pues solamente con él se contempla la verdad. O sea, lo que le dice es, eh, no, el conocimiento no hay que justificarlo por su valor práctico, sino porque ayuda a purificar el alma. Entonces, básicamente acá también había una ideología clasista, ¿no? O sea, porque, bueno, Platón pertenecía a una familia aristócrata. Entonces, el filósofo debe amar el conocimiento como camino a la verdad y a la purificación del alma para ser una mejor persona, no porque sea útil o no. La utilidad o no
dejémosla al mundo de los artesanos, que pertenecen a una clase inferior a la nuestra, filósofos. Digamos, el tema es que esa ideología digamos, permeó toda la antigüedad y toda la Edad Media. De hecho, les cuento que, por ejemplo, hasta el Renacimiento, los médicos no operaban. O sea, los médicos confiaban a carniceros o a barberos las intervenciones quirúrgicas. O sea, por ejemplo, ¿no? El médico se jactaba de ser un filósofo natural que por ahí había brevado en el conocimiento ancestral o en el conocimiento de hipocrático o el de Galeno. Bueno, ya eso lo irán viendo. Pero entonces, esa separación entre lo que hoy llamaríamos ciencia básica y ciencia aplicada frenó el desarrollo de la ciencia. ¿Por qué? Y porque frenó el contacto de los que tenían acceso al conocimiento teórico matemático, el contacto directo con el mundo real, natural, y por lo tanto el contacto con el mundo de los experimentos. Bueno, de hecho, la noción de experimento como tal no apareció básicamente hasta Galileo, ¿no? O sea que este par de citas resumen un poco el prejuicio que frenó el avance de la ciencia durante 2000 años, ¿no? Pues fíjense que intelectualmente el ser humano ya estaba preparado. Con la revolución filosófica griega de los siglos VI, V y IV, como que la mente humana estaba preparada para la revolución científica. Pero estos prejuicios la frenaron 2000 años. Bueno, volviendo a la noción de teoría, ¿no? Un poco vamos incorporando aspectos de lo que es una teoría. La teoría como sistema lógico deductivo, ¿no? Como yo les dije, axiomas, definiciones. La lógica aplicada para deducir teoremas, consecuencias a partir de las verdades no demostradas, o sea, los axiomas. Luego un campo de la semántica, porque obviamente una teoría tiene que referirse a algún aspecto de la realidad, si no, digamos, no me sirve de mucho. Esto sería el campo de aplicación. Dentro del campo de aplicación está la semántica, o sea, asignarle significados a los términos teóricos en relación a el mundo que nos rodea. Algunas reglas sobre cómo unir los axiomas, las definiciones y el mundo semántico con los experimentos concretos. Y de hecho, justamente detrás de todo experimento concreto uno tiene que hacer un modelo. ¿Un modelo de qué? Y un modelo de mi experimento. ¿Qué significa? Bueno, un modelo del sistema físico que voy a estudiar y si estoy utilizando algún instrumento para medir un modelo de un instrumento que voy a usar, ¿no? Entonces, una vez que tengo un modelo en donde yo describo mi sistema que voy a analizar con mi teoría, ahí puedo hacer el experimento e interpretarlo, ¿no? Sin un modelo, o sea, para interpretar un experimento necesito una teoría y un modelo, o sea, la teoría aplicada a ese sistema físico concreto. Claro, acá estamos mezclando cuestiones teóricas, conceptuales, con cuestiones prácticas, ¿no? Concretas. Entonces, surgen interrogantes que han dado lugar a innumerables libros, artículos, discusiones. ¿Hay un límite claro entre lo observable y lo no observable? ¿Ese límite irá cambiando a medida que vamos desarrollando nuevos instrumentos? ¿Cuál es la definición de experiencia? Por ejemplo, un átomo, hasta hace 40 años, no era un observable, porque no se lo podía observar, ¿no? Ni directamente ni a través de nuestros instrumentos más poderosos. Desde que en la década del 80 se descubrió el microscopio de tuneleo cuántico, o tenemos imágenes de átomos,
¿no? Ahora, ¿eso lo hace observable? Bueno, si incluimos dentro de los observables a los que son observables a través de algún instrumento, de algún aparato, sí. El átomo que era algo inobservable pasó a ser observable, ¿no? Hay otras cosas que siguen siendo inobservables, por ejemplo, los quarks. Los quarks son los constituyentes de las partículas que están en el núcleo atómico, de los protones y de los neutrones. Sin embargo, la propia teoría que describe cómo se comportan los protones y los neutrones y cómo se comportan los quarks me dice que es imposible aislar un quark. Entonces, el quark posiblemente sea un concepto no observable, quizá, no sé si para siempre o por mucho tiempo. Ahora, el hecho de que sea no observable lo hace ser un concepto teórico. ¿Y qué es un concepto teórico? Bueno, no vamos a, digamos, porque digamos, esto no es un concepto, un curso de filosofía de la ciencia, sino de historia de la ciencia, y en particular también de historia de la física y de la química, pero, digamos, en estas primeras dos clases, lo que quiero dar es un pantallazo lo más amplio posible de cuestiones problemáticas de lo que es filosofía de la ciencia, ¿no? Que es importante para hacer una buena historia de la ciencia. Bueno, acá un poco algunas de lo que dice esta transparencia ya se las estuve diciendo, ¿no? El modelo científico como una representación abstracta, que usa símbolos. Y fíjense, yo les dije que para hacer un experimento necesito un modelo, porque necesito una cierta garantía de que yo puedo repetir eso. Ahora, detrás de la noción de repetición está la noción de control. Porque si yo no puedo controlar el sistema físico sobre el cual estoy haciendo un experimento, no puedo repetir el experimento. Entonces, detrás de la noción de experimento y de la noción de repetibilidad está la noción de control, ¿no? Por eso también la revolución científica también fue una revolución de poder. O sea, hay una aspiración a controlar. Yo para poder entender la naturaleza tengo que controlarla aunque sea un poco, para poder repetir experimentos. O sea, eso también grábenselo bien, ¿no? O sea, la interacción estrecha entre control y experimento, ¿no? Bueno, y obviamente entre control y poder, ¿no? Por supuesto que un modelo permite predecir el resultado de un experimento, con lo cual lo bueno es que si un modelo predice, yo puedo confirmarlo o refutarlo, ¿no? Esa es una de las críticas que se le hacen a disciplinas que para algunos son pseudociencias, que se les dice que no pueden predecir cosas, porque no son concretas en sus predicciones, ¿no? Ah, por supuesto entonces que detrás de un modelo está la noción de representación, y detrás de todo modelo siempre hay una simplificación, o sea, porque todo sistema físico es complejo. O sea, todo sistema físico que tenga más de un micrón de tamaño es complejo, porque ya de por sí tiene miles de millones de átomos. O sea que necesariamente cuando uno es un modelo, simplifica algo. Entonces ahora vamos a hacer una cosa. Yo voy a parar de grabar